Buenas tardes. Vamos a hablar en este vídeo de la relación del coronavirus y la transmutación alquímica. Dicha transmutación alquímica tiene que ver con una serie de planos y subplanos, así como la enfermedad como camino. La enfermedad como camino, como un proceso de cambio, como un proceso de, por tanto, de asimilación de dicha enfermedad en diversos planos o grados. Por un lado, los planos físicos u orgánicos, los planos más sutiles o pránico-etéricos, los planos emocionales y mentales, los planos superiores, manas, búdicos y átmicos. En dichos planos tiene, por tanto, la carga de la enfermedad y la propia enfermedad, en la medida que se va aceptando como camino, se puede producir esta transmutación alquímica, que es lo que íbamos a hablar hoy. Por tanto, la transmutación alquímica se refiere a un cambio o transmutación interior de la persona en tanto en cuanto acepta la enfermedad de un lado, de otro lado la afronta, la supera y la sublima. No siempre las enfermedades se superan y puede ocurrir dos cosas: o que la enfermedad conviva contigo como una patología crónica toda la vida, o que la enfermedad te conduzca al desenlace de, de la vida, o sea, a la propia muerte, ¿no? En relación a lo anterior y el significado simbólico de la transmutación alquímica, que ya la filosofía hermética desde el antiguo Egipto, el helenismo, el libro del Kybalión y posteriores filosofías gnósticas, que luego también han sido recogidas en las escrituras, como por ejemplo el propio San Pablo cuando dice: ya no soy yo el que vive en mí, sino Cristo. En ese sentido, habla también de una transformación, de renovarse en la mente y en el corazón, y a pesar de ello también el propio apóstol Pablo decía que él también estaba atribulado y cansado por la enfermedad, pero que a pesar de eso no se acobardaba y seguía adelante hacia la meta, que era Cristo, ¿no? Esa meta simbólica para el cristiano Cristo, para el que no lo fuere, es una meta simplemente de transmutación, de cambio. Esa meta nos ayuda a comprender que cuando se aceptan las cosas, o cuando se acepta ese cambio o ese desafío de la enfermedad, que tarde o temprano todos en el proceso de nuestra vida nos vamos a topar con ella, llámese coronavirus, llámese cáncer, llámese gripe o llámese cualquier otra cuestión de todo tipo, o un ictus, lo que sea. Es decir, en la medida que podemos intentar superarla y aceptarla, ello nos va a dar fuerzas para poder integrarla dentro de nuestra personalidad. Ayer precisamente la 2 echaron, echaron un documental sobre la vida de Santa Teresa de Jesús, y en dicho documental se anotaba y se apreciaba la aparición o la existencia de ciertas enfermedades subyacentes, ya fueran de tipo psicológico, de tipo físico, en la santa. Pero dicha enfermedad, como fue transmutada y acogida hacia adentro, con la visión mística, y hacia afuera, con un ingente trabajo creando hacia los demás fundaciones y ayudando a los demás, pues dicha enfermedad se le dio un cauce de salida. En la medida que se da un cauce de salida a la enfermedad ad intra, trabajándote tú interiormente, y ad extra, trabajándote tú exteriormente, en ese punto de vista, es decir, la energía que produce en el cuerpo dicha enfermedad, en tanto en cuanto ha bloqueado el cuerpo, se queda desbloqueada, porque es el cuerpo ya el que un poco se libera y se olvida de dicho padecimiento o de dicha cuestión, y entonces se produce la transmutación que conlleva una serie de cambios en diversos niveles. Fundamentalmente aquí hablamos de una transmutación desde el punto de vista de la espiritualidad, de la mística, o sea, del conocimiento interior de la persona,
como dice la máxima pitagórica o la máxima del oráculo de Delfos también, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Bien, en ese conocimiento de uno mismo, en esa aceptación, conlleva, por tanto, la transformación y la sublimación, y como también han usado algunas tradiciones de tipo masónico y de tradición gnóstica, como el paso del nigredo al rubledo y al albredo, o sea, las fases de lo negro a lo que va colorando y al blanco, ¿no? En la medida que la persona, es decir, va transmutando, se va cambiando. Ese cambio, por supuesto, es un cambio interior, porque nosotros, nuestro cambio exterior, con los años, a diferencia de, por ejemplo, de otras entidades como los devas o los ángeles, otras entidades superiores, o que viven en un universo paralelo al nuestro y parece ser que no envejecen, nosotros claramente, como estamos en el medio físico y en el plano terrestre, pues claro, en la medida que van pasando los días y los años, vamos envejeciendo y todos vamos caminando hacia el desenlace final. El desenlace final es el que sabemos, que al final será con una enfermedad, será con un final orgánico de nuestro cuerpo, que es la muerte. Algo que muchas veces pues no se desea o no se piensa en ello, pero que siempre lo tenemos ahí, que no, igual que nos acompaña el soplo de vida que Dios nos insufla para los creyentes, como dice el propio Corán, nos formó de un coágulo de sangre y nos insufló la vida, pues igual que ello también nos acompaña ese otro yin y ese otro yang, que es la muerte, ¿no? En la medida que cada día y cada segundo que vamos pasando, pues vamos más acercándonos a nuestro final. Vale. Otra cuestión, por tanto, también a tener en cuenta, es que en esa transmutación hay una serie de factores coadyuvantes. Por un lado están las circunstancias personales, interiores. Por otro lado está la cultura de la persona. Por otro lado están sus relaciones sociales. Y por otro lado están sus relaciones pues a nivel interno con la divinidad o con la conciencia. En la medida que el ser humano puede acercarse más a esa luz que todos hemos pensado que es esa luz de la energía universal, esa luz divina, que es la energía cósmica o la energía cósmico-crística. En la medida que el ser humano se va acercando a ello, pues tiene ese mayor poder de decir yo soy, yo estoy aquí, y como dice el Evangelio, es decir, en la medida que yo ya he crucificado mis problemas en Cristo, podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, la energía de Cristo que nos redime, nos fortalece con la fuerza del Espíritu Santo, del Espíritu universal como energía universal que nace de Dios o procede de Dios, que pasa por el hombre y por toda la creación, por todas las plantas, por todos los animales, por todo, y otra vez como una energía que conlleva los cuatro elementos, el fuego, el viento, la tierra, el agua, para algunos también la madera, el metal, en fin, todos los elementos. Esa energía viva en sus diversos planos, tanto vital como físico, como energético, como sutil, como espiritual, y que a su vez nos da la fuerza para seguir adelante. No en vano se ha dicho que la fuerza de la oración la tenemos no solo dentro de nosotros, sino también en lugares donde hay silencio, donde hay naturaleza, donde hay paz, en las propias iglesias, donde se creen que los devas están trabajando, en los lugares de recogimiento como los monasterios y ascéticos, y donde parece ser que en esos lugares cuando se producen los pequeños milagros y los grandes encuentros con la divinidad. Esto es extrapolable tanto a nivel oriental como occidental. No solo el monacato occidental, sino también a nivel del monacato oriental, con la filocalia y el retiro en las propias cuevas, como en los monasterios budistas o en cualquier otro tipo de retiro, como también la mística sufí,
Incluso esa transformación también se expresa en la propia danza de los danzantes o giróvagos, que también quieren unirse a la divinidad a través del giro, ¿no? De ese ejercicio y de esa búsqueda con la unidad. O el propio en la India con el propio yoga, el yogi, que también con sus prácticas ascéticas que llevan ejercicios físicos, pero que a su vez también conllevan una necesidad de búsqueda interior para unirse con esas posturas y con esos mahamudras con la divinidad o con la energía universal llamada Dios. Por tanto, en la medida que hemos interiorizado la enfermedad y hemos encontrado o hemos sintonizado diversos planos de dicha energía con nuestros cuerpos, con nuestra enfermedad, con nuestro cuerpo, nuestra enfermedad con nuestro cuerpo físico, emocional, mental y espiritual, en la medida que hemos integrado el cuerpo, el alma y la mente en términos occidentales o en términos orientales, los 7 planos multiplicados por 7,49 de los 7 chakras que los orientales siempre lo han denominado, que a su vez a nivel de proyección cósmica también se ha hablado de 7 rayos por otros autores. En esa medida podemos decir que hemos llegado a culminar un proceso de cambio. Ese proceso de cambio conlleva una disciplina y un trabajo diario. Y ese trabajo diario, por tanto, conlleva en la medida de lo posible, integrar esa enfermedad, ese cambio en tu vida, tanto a nivel físico como emocional, como mental, como espiritual. De tal manera que, en definitiva, no es nada más que cumplir lo que dice la norma, es decir, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo. Y por otro lado, mantén el cuerpo sano en la mente sana. Mens sana in corpore sano. Tan fácil como, por ejemplo, el refrán que dice, hombre, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu propio alimento. Pero ese alimento no solo es un alimento físico, también hablamos de un alimento espiritual. Cristo, cuando habla, por ejemplo, de la Eucaristía, de la cena, y explica a los discípulos en algunos de los evangelios, de los sinópticos, que era el propio también el evangelio de Juan, que era el pan bajado del cielo, ese pan que cuando tú comieras nunca más tendrías hambre, ese pan energético, ese pan espiritual. Está hablando también de una transmutación alquímica, porque los sacramentos, siguiendo algunos autores, pues son también los símbolos o los signos de la vida, y también representan signos o símbolos de esa transmutación, de ese cambio donde el espíritu pervive. Por tanto, ese paralelismo lo vemos en todas las religiones. Lo que pasa es que nosotros siempre hablamos desde el punto de vista quizá un poco de la perspectiva de nuestra cultura, que es la cultura judeocristiana, pero esa transmutación, esa transustanciación, ese cambio nos lleva, por tanto, a proceder a ver a abrir nuevos caminos en esa búsqueda, porque en definitiva nosotros somos unos buscadores, estamos inquietos, como discípulos en el sendero, en el camino del Dharma, estamos inquietos. Y en esa búsqueda afrontamos todo, afrontamos la vida, afrontamos la enfermedad, afrontamos los pensamientos, afrontamos las emociones y con ello los sintetizamos, los integramos todo y afrontamos la búsqueda de esa unión con la espiritualidad, o sea, con la sublimación de esa dualidad, como decía el propio Jung, esa sublimación de la dualidad para buscar, como hemos citado antes a Santa Teresa, esa vía de uniatio, esa unión con lo espiritual, con lo superior. ¿Cómo? Transmutando y superando los pares de opuestos. Esos pares de opuestos que siempre han estado ahí. Bueno,
Pues aquí dejamos el vídeo y hasta la próxima. Un saludo.